Bien, a continuación vamos a desarrollar el examen de medicina que tomó San Marcos el domingo 17, pero este es el examen tipo B. Fueron dos exámenes distintos y este justamente empieza con ese problema de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Justamente nos están dando la gráfica donde se muestra cómo varía la fuerza que se está aplicando sobre la pelota de fútbol, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? O sea, la gráfica fuerza versus tiempo. Bien, entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Bueno, vamos a aplicar la ley que dice que el impulso es justamente el que modifica la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces empezaremos anotando eso. Aplicando el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué dice? Dice que el impulso que actúa sobre el cuerpo va a modificar su cantidad de movimiento, ¿no? Vale decir, ese impulso va a marcar una diferencia entre la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial, ¿no? Ahora, en el problema nosotros entendemos que primero la pelota se encuentra en reposo, ¿no? Porque sí, va a efectuar un tiro de penal. Entonces la cantidad de movimiento inicial tendría que ser cero. Entonces solamente quedaría la expresión impulso igual a masa por la velocidad, ¿no? La velocidad que va a adquirir al final el balón, ¿no? Esa es justamente la velocidad que nos están pidiendo determinar, la velocidad final. Entonces ya podríamos, a partir de esta expresión, determinarla. Pero hay un pequeño inconveniente. Es cómo calculamos el impulso, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es recurrir a la gráfica. Pero en la gráfica nos está mostrando una variación, por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, en el segmento OA, la fuerza empieza en el valor cero, cuando el pie no está en contacto con la pelota. Luego, cuando se pone en contacto con la pelota, empieza a aumentar la fuerza, ¿no? Hasta un valor de 600 newtons en que luego la fuerza se hace constante. O sea, en el primer periodo de tiempo, durante las dos primeras milésimas de segundo, la fuerza aumenta desde 0 hasta 600, ¿no? Luego, en el segundo intervalo de tiempo, se mantiene constante, ¿no? Durante 4 milésimas de segundo y al final, esa disminuye hasta 0, ¿no? Cuando ya se separa la pelota del zapato del futbolista, ¿no? Entonces, ¿qué cosa lo que habría que hacer? Habría que calcular el impulso total, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacerlo de manera diferente, ¿no? No como todos lo hacen calculando el área del trapecio. Yo voy a decir que en las dos primeras milésimas de segundo el impulso se puede determinar considerando el valor medio de la fuerza, que sería de 300, ¿no? O sea, tendríamos así, ¿no? A ver, en la primera parte, el impulso sería entonces el valor de la fuerza multiplicando al tiempo, ¿no? El tiempo lo vamos a considerar en milésimas de segundo, ¿no? ¿Cuánto es el, perdón, milésimas, ya? ¿Cuántas milésimas de segundo tenemos? Tenemos 2 milésimas, ¿no? Entonces sería acá, esto por 2, ¿ya? Y luego, en el siguiente intervalo de tiempo, la fuerza se mantiene constante en el valor 600, ¿no? Acá sería el valor medio entre B y C fue 300. Y ese 300 habría que multiplicarlo por el tiempo, que en este caso viene a ser 4. Todo en
milésimas, ¿no? Estamos en el cálculo del impulso, ¿no? Ya, y al otro lado habría que colocar la masa, que es 420 gramos, o sea, 420 milésimas, ¿no? Y esto multiplicando a la velocidad final, ¿no? Que es la que nos están pidiendo determinar. Entonces todo lo que está entre paréntesis sería 4200. Ya, esto por 10 a la menos 3. Al otro lado tendríamos 420 también por 10 a la menos 3, porque este 10 al cubo puede subir al numerador, ¿no es cierto? Y ahí podríamos hacer una simplificación. Y finalmente estaríamos obteniendo la respuesta del problema igual a 10. Esa sería la respuesta a este problema, ¿no? 10 metros por cada segundo sería la velocidad final, o sea, alternativa C, ¿no? Igual a 10. Esa sería la respuesta a este problema, ¿no? 10 metros por cada segundo sería la velocidad final, o sea, alternativa C, ¿no? Siguiente problema. El principio de Arquímedes. ¿Qué cosa dice el principio de Arquímedes? Ahí está. Todo cuerpo sumergido dentro de un líquido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del líquido desalojado o desplazado por el cuerpo, ¿no? Entonces, en buena cuenta lo que tenemos aquí sobre este bloque, cuya masa es de 10 kilogramos, vamos anotando esos detalles, me están diciendo que la masa del bloque es de 10 kilogramos, ¿ya? Y que se encuentra sumergido, se encuentra con el 80% de su volumen sumergido en agua, ¿no? Ya, la densidad del agua nos da como dato, la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico, ¿no? Claro que esto hay que llevarlo al sistema internacional mediante la conversión de unidades, que da kilogramo por cada metro cúbico, ¿no? Y a propósito también del litro que aparece acá, 1 litro no es otra cosa que 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿ya? O sea, es la milésima parte de un metro cúbico, ¿ya? Porque 1 litro es un decímetro cúbico, pues, ¿no? Bien, entonces lo que estamos viendo en la figura es un sistema en equilibrio, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que decir que para que ocurra el equilibrio, el peso y el empuje deberán tener la misma magnitud, ¿no es cierto? Siendo, acá vamos a poner, ¿no? ¿Qué cosa es el peso? El peso es masa por gravedad, ¿no? El peso es masa por gravedad, pero nosotros vamos a poner esa masa en función de la densidad. Entonces sería densidad del bloque, ¿no? Que es justamente lo que están pidiendo, por el volumen del bloque, ¿no? Y esto por la gravedad, ¿no? Entonces ahí tendríamos una expresión para el peso, ¿no? De la misma forma tendríamos que decir que el empuje, de acuerdo al principio de Arquímedes, vendría a ser el peso específico del líquido, perdón, la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y por el volumen de la parte sumergida nada más, ¿ya? Entonces aquí en buena cuenta lo que tendríamos que poner es ese 80%, ¿no? O sea, 80 sobre 100 del volumen total, ¿no? Que nosotros estamos aceptando que es V, ¿no? V vendría a ser el volumen total, ¿no? V es el volumen total, cuyo 80% se encuentra sumergido. Entonces, luego, reemplazándolo, tendríamos la posibilidad de, a ver, ¿qué cosa quedaría? La densidad del bloque por el volumen
y la gravedad, ¿no es cierto? Eso para el peso. Y para el empuje tendríamos la densidad del líquido por la gravedad, ¿no? Y los 4/5, ¿no? Simplificando, pues, ¿no? Acá tenemos sacando mitad, nos queda así, ¿no? Y justamente esa letra V se puede, aparte también de la aceleración de la gravedad. Y entonces nos está quedando prácticamente lo que queremos, ¿no? La densidad del bloque sería entonces los 4/5 de la densidad del líquido, ¿no? Que en este caso viene a ser la densidad del agua, ¿no? Entonces sería 0,8, ¿no? 0,8. 0,8 en kilogramos por metro cuadrado, ¿no? A ver, me estoy olvidando de colocar justamente, ya, 4/5 de 0,8, ya 0,8 multiplicado por la densidad del agua, ¿no? ¿Cuál sería la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y entonces es ahí que vamos a determinar que la densidad del bloque sería 0,8 kilogramos por litro, ¿no? Entonces la pregunta que inmediatamente me van a hacer es, ¿cómo así llegué a esa conclusión? A ver, ahorita les explico, ¿ya? Ya, aquí, cuando ese 10 al cubo lo bajamos al denominador, se convierte en 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Y 10 a la menos 3 metros cúbicos hacen un litro. Entonces esa es la operación que hemos hecho al final, así rápidamente, para poder llegar a la respuesta del problema, ¿no es cierto? A continuación resolvemos el problema que dice: se desplaza un bloque de madera de 2 kilogramos de masa sobre un piso horizontal desde el reposo. Ahí hemos anotado ya la velocidad inicial con una fuerza de magnitud constante que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Ya, tal como se indica en la figura. Si al recorrer la distancia de 5 metros, su velocidad al final es 20 metros por cada segundo, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Bien. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Empezaríamos con el vector peso. ¿Qué más tendríamos? La reacción normal. La reacción normal. La reacción normal sería de menor magnitud que el peso, ¿no es cierto? Ya, eso lo vamos a ver luego. Entonces acá tenemos la normal, ¿no? Bien, con estas tres fuerzas vamos a dibujar una poligonal vectorial que no va a ser cerrada, ¿no? Lo primero que vamos a indicar es la dirección del movimiento, ¿ya? ¿Cuál es la dirección del movimiento? Una horizontal. Segundo, ¿cuál es la dirección del vector aceleración? También horizontal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta dirección es la que justamente tendrá el vector fuerza resultante, ¿ya? Bien, y a continuación vamos a dibujar las fuerzas. Vamos a trazar las fuerzas en forma consecutiva, empezando con la más pequeña, que me parece que es la normal. A continuación de la normal, dibujamos a la fuerza F, calculo que algo así. Con una inclinación de 60 grados respecto de la horizontal. Y en forma consecutiva, igual que las anteriores, tendríamos que dibujar a la siguiente fuerza. ¿Cuál es? El peso. El peso dibujado en dirección vertical y hacia abajo, ¿no? Como ustedes estarán viendo, no coincide el origen de la primera fuerza con el extremo de la última. ¿Y por qué razón? Porque este no es un sistema de fuerzas en equilibrio, ¿no? Entonces lo que vamos a ver a continuación es justamente cómo sería esa resultante.
Ahí está. Eso que acabamos de dibujar no es otra cosa que la fuerza resultante, cuya magnitud debe coincidir con el producto masa por aceleración, ¿ya? Entonces, ojo con esta figurita, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos que destacar justamente eso, ¿no? A ver, vamos a tratar de... Ya, esa va a ser muy importante, ¿no? Ahora, a la hora de resolver esta figura, nosotros vamos a trazar primero una vertical y una horizontal, ¿ya? Y ahí se va a formar un triangulito conocido de 30 y 60. Por ejemplo, este angulito que está acá tendría que ser de 30 grados, ¿no? Este de acá tendría que ser de 60 grados, ¿no? Y tendríamos por ahí el de 90 grados, ¿no? Y entonces, como es un triángulo conocido, nosotros podríamos atrevernos a decir cuál debería ser la magnitud de sus lados, ¿no? Por ejemplo, si la hipotenusa es F, el cateto más pequeño, que sería el que está en posición horizontal por estar frente a 30 grados, tendrá que ser la mitad de la hipotenusa, o sea, la mitad de F, ¿no? Y el otro cateto, aunque vamos a ver que no es muy importante, tendría que ser multiplicado por la raíz de 3. Ahí ya tenemos la magnitud justamente de los tres lados de ese triángulo rectángulo, ¿no? Y entonces tendríamos que empezar diciendo, ¿no? Que se debe cumplir que la magnitud de la fuerza resultante debe ser igual al producto masa por aceleración, ¿no es cierto? Y entonces creo que ahí podríamos ir reemplazando, para empezar, esa magnitud de la fuerza resultante. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuánto mide esto? F medios, ¿ya? Y eso tendría que ser igual al valor de la masa, que lo conocemos ya, que es 2, ¿no? Multiplicado por el valor de la aceleración, que todavía lamentablemente no lo conocemos, ¿no? Entonces, eso nos obliga a ¿qué? Nos obliga a decir que esa sería la ecuación, digamos, número 1, ¿no? Y lo que tendríamos a continuación es que determinar previamente cuánto vale la aceleración para luego reemplazarla, ¿no? Entonces eso lo podríamos hacer acá, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Utilizando solamente la ley del movimiento. ¿Cuál es la ley del movimiento con aceleración constante? Que es justamente lo que tenemos acá. Bueno, la ley del movimiento con aceleración constante nos dice que la distancia debe ser proporcional al cuadrado del tiempo, ¿no? Y la velocidad final, siempre que esté partiendo de cero, aceleración por tiempo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? De que acá nosotros, como en el problema no tenemos el valor del tiempo, lo podríamos despejar diciendo que es velocidad entre la aceleración. Y eso lo podríamos reemplazar arriba, ¿no? Resultando entonces que la distancia sería la mitad de la aceleración por el cociente v sobre a elevado al cuadrado, porque eso sería justamente el tiempo, ¿no? Y entonces de acá me va a resultar una igualdad a partir de esta, que dice que la velocidad final al cuadrado sería igual al doble de la distancia por la aceleración, ¿no? Entonces, acá podríamos decir que si la velocidad final al cuadrado es igual al doble de la distancia por la aceleración, entonces de acá podemos despejar el valor de la aceleración. ¿A qué sería igual la aceleración? Sería la velocidad final al cuadrado dividida entre el doble de la distancia, ¿no? Entonces, la velocidad final es 20, ¿no? Que elevado al cuadrado tendría que dividirse entre el doble de la distancia, que es 5. Entonces sería 400, que tendríamos que dividirlo entre 10, ¿no? Y esto nos estaría dando una aceleración de 40 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Eso lo podríamos sustituir acá y ya creo que tendríamos ahí la solución del problema, ¿no? Porque lo que nos estaban pidiendo en el problema era determinar la magnitud de la fuerza F. Sería 2 por 2, 4, por 4, 16. O sea, 160 newtons.
Esa sería la respuesta del problema y la clave que tendríamos que indicar es la alternativa A, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la novedad de este problema? Como ya ustedes lo han visto, ¿no? La novedad de este problema es que hemos utilizado justamente una poligonal vectorial, ¿no? Que no resulta cerrada porque acá no tenemos un conjunto de fuerzas que me estén arrojando una resultante igual a cero, ¿no? Entonces, es esta la novedad justamente que nosotros queríamos mostrar para la resolución de ese problema. Bien, a continuación, en el siguiente problema nos están hablando de un área circular de radio igual a 0,8 metros, vale decir, un radio de 80 centímetros, ¿no? 0,8 metros. Dice, ingresa a un campo magnético cuya magnitud es 25 milésimas en teslas, ¿no? La dirección del campo forma un ángulo de 53 grados con el plano, ¿ya? Pero el ángulo que nos interesa es el ángulo que forma con la normal, ¿no? A ese ángulo le vamos a llamar teta. Entonces, teta vale 37 grados. Y por lo tanto, su coseno sería 4 quintos, ¿no? Ya. Pregunta. En estas condiciones, ¿cuál debería ser el flujo magnético, ¿no? Considerando que pi es 3,1, ¿no? Esa es una aproximación, ¿no? Entonces, para poder determinar el flujo magnético, que es lo que nos están pidiendo, lo que tendríamos que hacer es, primero, en función de la expresión que tenemos acá, habría que calcular primero el área, ¿no? Ya el coseno lo tenemos, que es 4 quintos, pero lo que no tenemos es el área, ¿no? Entonces vamos a, primero, a calcular el área, ¿no? El área circular. Ya, esta área vamos a representar con la letra A, tal como dice la ecuación, la ley correspondiente, sería el valor de pi por multiplicada por el radio al cuadrado, ¿no? O sea, en este caso tendríamos que multiplicar 3,1 por el valor del radio, que es 0,8 elevado al cuadrado, ¿no? Ya, ¿esto cuánto nos va a resultar? Habría que multiplicar 0,64 por 3,1. 0,64 por 3,1, ¿no? Esto nos da 1,984. Como esa área tiene que estar expresado en metros cuadrados, ¿no? Ahora ya podemos calcular el flujo. Cálculo del flujo magnético, ¿no? Hay que indicarlo. Flujo magnético, ¿ya? Y el flujo magnético, como ya lo hemos indicado acá, es proporcional al vector de inducción magnética al área que tiene esta espira, ¿no? O esta área, ¿no? Esta superficie, perdón, multiplicado por el coseno del ángulo teta, ¿no? En este caso habría que multiplicar 25 por 10 a la menos 3 por el área que acabamos de calcular, 1,984, y esto a su vez habría que multiplicarlo por el coseno, y el coseno es 4 quintos, o sea, el coseno es 0,8, ¿no? Bien, hagamos estas operaciones, ¿no? Nos va a salir en milésimas, ¿no?
Entonces habría que multiplicar 25 por 1,984 y por 0,8, ¿no? Esto nos está dando 39. Esto es 39,68 por 10 a la menos 3, ¿no? La unidad de flujo magnético es el Weber, ¿no? Y entonces eso ya nos está diciendo que la magnitud del flujo magnético se puede expresar como 39,7 en milésimas de Weber, ¿no? O sea, en buena cuenta lo que nosotros estamos haciendo acá es este 10 a la menos 3, lo estamos expresando como en base al prefijo favorito del sistema internacional, ¿no? Y esta respuesta la estamos encontrando justamente aquí en la cuarta ubicación, ¿no? O sea, en la alternativa D. Bien. A continuación, este problemita, ¿no? Este problemita empieza con una parte sencilla, ¿no? Que es justamente la determinación del angulito beta, ¿no? Beta es este angulito que está acá. Este es el ángulo beta. Y para ello tendríamos que aplicar la ley de Snell, ¿no? Entonces sería, ya, ¿qué cosa dice la ley de Snell? Bueno, la ley de Snell dice que si multiplicamos el índice de refracción del medio 1, en este caso vendría a ser el aire, este índice de refracción tendríamos que multiplicarlo por el seno del ángulo que está justamente dentro del aire, el ángulo que forma el rayo con la normal. Y ese ángulo es de 53 grados. Al otro lado tenemos que hacer lo mismo, o sea, debajo de la interfase tendríamos ahora el índice de refracción del agua multiplicado por el seno del ángulo, en ese caso sería beta, ¿no? Al primero se le llama ángulo de incidencia y al segundo se le llama ángulo de refracción, ¿no? Entonces ahora habría que colocar el índice de refracción del aire, que es 1, por el seno de 53, que es 4/5. El índice de refracción del agua, que acá también aparece, es 4/3 multiplicado por el seno del ángulo beta, ¿no? Y a continuación tendríamos que hacer una simplificación, ¿no? Dividiendo entre 4 toda la ecuación, nos estaría quedando que el seno de beta sería igual a ese 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y quedaría 3 sobre 5, ¿no? ¿Qué cosa es 3/5? El seno de 37 grados, ¿no? Entonces eso nos da la autoridad para decir que si los senos son iguales, entonces los ángulos también. Por lo tanto, beta es o mide 37 grados, ¿no? Bueno, hay dos alternativas que tienen esa respuesta, la alternativa A y la alternativa E. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A continuación tendríamos que calcular la otra incógnita, ¿no? Que es el tiempo. Ya, y para calcular ese tiempo, lo primero que vamos a hacer es pasar por acá una vertical, ¿ya? Creo que no se está viendo bien porque el color es... Ya, ahí está mejor. Bien, ¿qué cosa tenemos que decir? Tenemos que decir que si este angulito mide beta, entonces también beta es acá. Y lo mismo que acá. Por lo tanto, entonces tenemos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Por lo tanto, AB y BC son de la misma magnitud. ¿Ya?
Entonces AB es de la misma magnitud que BC, ¿no? Y ambos segmentos tendrían una longitud que le vamos a llamar D, ¿ya? Que es justamente la distancia recorrida. No podemos llamarle D, porque aquí ya está D, ¿no es cierto? D nos están diciendo que es 1 centímetro, por lo tanto, entonces podríamos de acá, a ver, vamos a dibujar ese triangulito, a ver, sería así. Ya. ¿Qué cosa tenemos ahí? Tenemos un triangulito en donde este ángulo sería el ángulo beta, ¿ya? Ese ángulo beta, como sabemos, es 37 grados, ¿no? También tenemos que el cateto, el cateto vertical tendría una medida igual a 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro es lo que mide D, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? Aquí está, ¿no? Es dato del problema, 1 centímetro, ¿no? Entonces, si eso es 1 centímetro, haciendo la relación de 3, 4 y 5, aquí tendría que ser, si esto es 1, sería 1, bueno, acá es 53, ¿no? Porque beta es 37. Si este es 1, entonces sería, esto de acá sería 1 entre 4 por 3, ¿no? Entonces sería así. Esto de acá sería 4 cuartos. 4 cuartos. Esto sería 3 cuartos, porque estar frente a 37 grados. Y la hipotenusa sería 5 cuartos, ¿no? Entonces, eso sería justamente la medida que estamos anotando acá. ¿Ya? 5 cuartos, vale decir, eso sería 1,25, ¿no? 1,25 centímetros, ¿no? Ya. Pero esa distancia habría que expresarla en metros, ¿no? Entonces, a continuación vamos a calcular la velocidad de la luz dentro del agua. ¿Ya? El índice de refracción del agua no es otra cosa que la velocidad de la luz en el vacío dividida entre la velocidad que tiene la luz dentro del agua. Entonces, si yo necesito la velocidad con que viaja la luz dentro del agua, tendría que dividir la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción del agua, ¿no? Ya. Por lo tanto, tendríamos entonces el tiempo para hacer este recorrido ABC sería simplemente el doble de la distancia de A a B, que ya la tenemos, dividida entre la velocidad de la luz viajando a través del agua, que sería el valor de la velocidad de la luz dividida entre el índice de refracción del agua, ¿no? Entonces esta en buena cuenta sería así. A ver, en primer lugar ponemos el doble de la distancia de A a B, que en este caso está indicado como 1,25 por 10 a la menos 2, ¿ya? Y en el denominador tendríamos que poner la velocidad de la luz a través del vacío, y esto estaría dividido entre el índice de refracción del agua, ¿no? ¿Cuál es el índice de refracción del agua? Es 4 tercios, ¿no? Que es justamente lo que aparece aquí, ¿no? Bien, y entonces de ahí ya, haciendo las operaciones, nos va a resultar la respuesta. ¿Y cuál sería esa respuesta?
esa respuesta sería 1,11 multiplicado por 10 a la menos 10. Esa sería la cantidad de segundos que demoraría la luz viajando dentro del agua. Ya que es la alternativa, entonces, E, ¿no? La respuesta de ese problemita, ¿no? Bien, habríamos llegado al final entonces de la resolución de este examen, tipo B le llamamos, de lo que fue el examen de San Marcos del domingo 17, ¿no? Que recién lo estamos terminando porque hemos tenido inconvenientes personales, ¿no? De carácter personal para poder hacerlo más antes, ¿no? Pero ya está. Entonces lo único que nos queda es recordarles que le den like a ese video, que se suscriban a mi canal, que me den seguir también en TikTok, porque estos mismos problemas los vamos a tratar de subir en su resolución cortita, o sea, en pocos segundos, ¿no? Para que así ustedes tengan ese nivel de competición para ingresar a una universidad tan importante como es la Universidad de San Marcos, ¿no? No se olviden que también en la parte de abajo de esta pantalla estamos dejando el número de WhatsApp para que ustedes se comuniquen a propósito del ciclo paralelo a la Pre San Marcos que vamos a iniciar justamente en los primeros días de abril. Nos vemos entonces.